Poéticas de lo Exacto es una exposición donde reunimos el conjunto, por así decir, más riguroso, más minimal de la Juan Carlos Maldonado Art Collection. Quisimos hacerlo en parte para enfrentar una espera habitual de gran parte del público que piensa que obras calculadas, pensadas con materiales y técnicas industriales, no pueden generar ni belleza, ni mucho menos poesía, emoción. El punto de partida fue un texto o ensayo de Paul Valéry, un poeta y ensayista francés de la primera mitad del siglo XX, que él tituló Poesía y pensamiento abstracto, y que quería justamente demostrar que el asunto del poeta no es estar emocionado cuando produce su poema. Su asunto es producir esa emoción en los otros. Eso es algo que se consigue pensando de manera racional el uso de las palabras, las estructuras de las frases, de los versos que se producen. No es necesariamente producto de la emoción, sino producto de un pensamiento racional, calculado, medido, que es, yo creo, una característica general de todas las obras que hemos reunido aquí en Poéticas de lo Exacto. Son obras que comparten en gran mayoría uno de los lenguajes que han marcado el siglo XX, que es el lenguaje de la máquina, de la industria, de la tecnología. Son lenguajes de lo exacto, lenguajes de lo modular, de lo serial, de lo calculado, y están pensadas para producir, sí, emoción estética en sus observadores. Aquí hemos reunido entonces artistas de diversos países, de prácticamente el planeta entero, de Japón, de Estados Unidos, de América del Sur, de Europa, de prácticamente todos los continentes, en torno a un lenguaje común, ese lenguaje moderno que comparten los artistas con el mundo de la industria y de la tecnología. Una de las cosas que quisimos hacer en la exposición es generar diálogos entre las obras. No queríamos solamente reunir un conjunto hermoso, importante de obras, sino también ofrecerle al público la posibilidad de detectar en ellas preocupaciones comunes entre un artista y otro, incluso entre artistas de generaciones distintas o de universos, digamos, de países distintos, porque todos ellos a menudo comparten problemáticas comunes. Es el caso, por ejemplo, de Joseph Albers, donde observamos una pieza que está construida o dibujada, en todo caso, sobre un papel milimetrado y cuyas líneas parten y convergen siempre en puntos muy específicos de ese papel milimetrado. No llegan al azar, es una obra que está perfectamente construida y ese dibujo está perfectamente casado a la rejilla del fondo. Y sin embargo, esa precisión técnica de Albers lo que produce es una lectura ambigua, en el sentido de que a menudo vemos acá una especie de caja que penetra de la izquierda a la derecha, otras vemos en la caja que de la derecha penetra hacia la izquierda, y planos como este del medio a veces son la parte de abajo de esta caja, a veces la parte de arriba de la otra caja. Es interesante entonces esa idea de que de una situación perfectamente medida y precisa se genera una lectura ambigua. Es parte de lo que sucede también, por ejemplo, en Alejandro Puente, el argentino, cuya pieza vemos aquí a la izquierda, construida también de manera modular. Hay dos triángulos exactos, uno con la punta hacia arriba, uno con la punta hacia abajo. Cada uno de ellos tiene también en su centro un triángulo exacto, y aún así su juxtaposición produce una lectura ambigua, una figura que parece o deformada o en perspectiva, cuando ninguno de los módulos que lo componen está deformado ni en perspectiva. Entonces es una obra típicamente modular que produce un efecto inesperado en el público y que para muchos, en todo caso, es así, para mí produce una verdadera emoción estética, que es el objetivo de esta exposición, demostrar que estas obras pensadas, calculadas, puedan producir una emoción estética particular que es, a mi entender, también de orden de lo poético. Otra de las piezas emblemáticas de esta exposición es esta de Tony Vázquez, un joven artista venezolano, y que a pesar de su rigurosa estructura, de ser una estructura verdaderamente elemental, es sencillamente una caja de plexiglas llena con petróleo fundido, lo que produce ese negro absoluto del petróleo y produce esa especie de hueco negro en la pared
que es, a pesar de su elementariedad, una obra, a mi entender, capaz de generar una verdadera emoción en quienes la observa. Y no solamente emoción, es capaz de producir sentido en cuanto uno empieza a interrogarla a partir de elementos muy básicos. El simple hecho, por ejemplo, de que la obra se llame Black Mirror Box nos hace referencia ya a un espejo y con ello el reflejo de nuestro rostro. Además, el formato, que es el formato típico de los retratos en la pintura clásica, ¿verdad?, nos remite de inmediato al retrato y a la idea del espejo, de que nos vemos nosotros mismos en el espejo. Pero siendo un espejo negro, formado por petróleo y por un artista venezolano, empieza inmediatamente a hablarnos del rol que ha jugado el petróleo en la historia de Venezuela, donde por supuesto es un espejo deformante. El petróleo ha sido para Venezuela un gran bien y también un mal terrible. Es algo que sin duda alguna ha deformado la historia venezolana del siglo XX de manera radical y a menudo, diría yo, para mal. A veces también para bien, pero también para mal. De manera que es una pieza que, en cuanto empezamos a interrogarla a partir de sus elementos constitutivos, de su formato y del efecto que ella produce, comienza a generar sentido. Un sentido que, por supuesto, será más rico mientras más rica sea nuestra cultura, nuestra formación como público ante ella. Y todas las obras funcionan así. Ellas son presencias que están allí, como diría un filósofo francés, Merleau-Ponty, impregnadas de sentido. No hay pues allí ninguna anécdota, ningún relato que podamos leer, y aún así son piezas que generan sentido porque están impregnadas de sentido en los materiales que empleó el artista para producirlas, en las técnicas que empleó y en lo que esos materiales y esas técnicas pueden significar para una mirada inteligente, para una persona que las interroga desde su propio conocimiento. Aquí estamos ante la obra de Sigfredo Chacón, un artista contemporáneo venezolano que comparte con la mayoría de los artistas de la exposición esa idea de que la obra es una presencia plástica que se le ofrece al público, sin anécdotas, sin relatos, y que está construida además de manera modular. Aquí hay dos grandes módulos que tienen una gran potencia para el público y que son esa presencia característica de gran parte del arte moderno y contemporáneo. Una de las obras emblemáticas de esta exposición, Poéticas de lo Exacto, es precisamente esta pieza de Donald Judd, un artista norteamericano asociado a lo que han llamado el minimal y que, como pueden ver, trabaja con materiales industriales, la madera contraenchapada, el plexiglas, pigmentos y técnicas de la industria, de la técnica moderna. Además, con un lenguaje, como hemos dicho, modular. Es una pieza pensada de manera, ¿cómo podríamos decir?, exacta. Allí no hay licencias. Cada una de las maderas que atraviesan ese cubo están en el centro exacto de la pieza, en el centro vertical, luego en el centro de esta parte horizontal. Eso está calculado, pensado, medido, construido con sierras industriales, con materiales industriales. Es pues una obra típicamente moderna del mundo de la industria y de la tecnología, pero que produce para aquellos que les son sensibles, sin duda alguna, una emoción estética evidente. Ese naranja del fondo surge con una fuerza indudable y produce para quienes les son sensibles una emoción sin duda evidente. Es pues una obra, a mi entender, emblemática de esa poética de lo exacto. Obras capaces de producir una emoción a partir de técnicas y materiales comunes con el mundo de la industria. Son obras donde no hay ningún relato, ninguna historia se nos cuenta, ninguna metáfora clara, ni nada que pueda ser leído como un texto, como muy a menudo sucede en las obras figurativas, ¿verdad? Allí lo que tenemos es una presencia, una obra que es un objeto que el artista agrega al mundo y no imita el mundo, como sucedía o ha sucedido siempre en la pintura figurativa. Esta es una presencia que tenemos ante nosotros y que produce un efecto que es sin duda del orden psíquico, porque es emotivo, porque es, yo diría, incluso poético en muchos casos. Otra de las piezas fundamentales de la exposición es John McLaughlin americano, que comparte con la mayoría de las piezas primero esa sencillez estructural que la caracteriza, un rectángulo amarillo junto con otras dos barras amarillas, completamente planos y un color unido y que generan por la potencia del amarillo una emoción sin duda
particular y que además dialoga con el espacio que las rodea. Porque otra de las características de la exposición es que hemos querido hacer una exposición, una museografía tan limpia y tan rigurosa como el lenguaje que caracteriza estas obras. Como pueden ver, en las obras en la exposición hay una obra por cada muro, no hay más. Y alrededor de ellas hay generalmente un espacio muy amplio que permite ese diálogo de las obras entre ellas y con el espacio mismo que las circunda, que es otra de las características de estas obras que son presencias y que por lo tanto dialogan como un objeto más con el espacio que ocupan y con el público que penetra en ese espacio. Un aspecto que hemos cuidado con particular atención en la exposición es el hecho de que el diálogo no se dé solamente entre grandes maestros como Donald Judd, Sol Lewitt, John McLaughlin, sino que se dé también entre estos grandes maestros y artistas más jóvenes, como lo vimos ya en Tony Vázquez y como podemos verlo aquí en Ethan Cook, un joven artista norteamericano que trabaja también a partir de las mismas premisas del lenguaje, la sencillez absoluta, el hecho de que sean estructuras pensadas, calculadas, lo que indica una continuidad de los problemas plásticos en el tiempo, pero también una evolución de esos problemas en la manera sobre todo de abordarlos. Aquí en Ethan Cook vemos la misma sencillez que podemos ver en un McLaughlin o en un Donald Judd, pero vemos también una evolución hacia una cierta calidez de las materias empleadas, en este caso de las telas y de sus pigmentos, que agregan una sensualidad nueva que no tenían los artistas, que no tenían, por ejemplo, Donald Judd o Sol Lewitt, que son artistas de una estética, por así decir, dura, rigurosa. En los jóvenes artistas observamos a menudo una tendencia hacia una mayor sensualidad de los materiales y de la manera de emplearlos. Y yo creo que en este caso Ethan Cook es una obra característica de esa evolución de los lenguajes del arte abstracto, concreto y minimal en el tiempo. Obras que producen entonces una belleza nueva, la belleza de nuestro siglo, marcada, como lo decía, por esos lenguajes provenientes de la técnica, de la industria, con materiales también que provienen de la industria, el plástico, el acero, la madera contraenchapada, el aluminio, materiales de nuestro tiempo, y ellos producen una belleza, la belleza de nuestro tiempo, a la cual por supuesto hay que aprender a ver, a sentir. Ahora, yo creo que si hay algo fundamental para comprender el sentido y ¿cómo podríamos decir?, la importancia de la abstracción en el mundo contemporáneo, habría que referirnos a un cambio fundamental en el concepto de realidad que se produce en el arte, en el pensamiento moderno. Y creo que no hay mejor manera de expresarlo que refiriéndonos, por supuesto, a uno de los grandes pensadores del mundo moderno, que es Albert Einstein, cuando decía o comparaba la teoría de la relatividad a las teorías de Newton. Él decía, Newton buscaba conseguir, en cierta forma, descubrir leyes naturales, y en cierta forma serían como las leyes con las cuales Dios creó el mundo conocido. En cambio, cuando Einstein dice que crea una teoría nueva que explica los mismos fenómenos naturales de una manera radicalmente distinta, él se pregunta entonces, ¿cuál de las dos es verdad? Y él dice, ninguna. En realidad nuestras teorías eran y son invenciones libres del espíritu humano, invenciones humanas que explican lo que observamos, pero que no podemos afirmar que sean metafísicamente verdad. No existe para el físico moderno la posibilidad de abrir el mundo para ver si su teoría es realmente verdad o no. Lo que sí está claro es que son invenciones humanas que explican lo que observamos en el mundo. Y esa posición, ese cambio fundamental en el pensamiento moderno es no solamente similar, sino yo diría paralelo a lo que sucedió con el arte moderno, con las herramientas de los artistas en el arte moderno y particularmente en el arte abstracto, concreto y minimal también. El hecho de que los artistas toman conciencia de que sus herramientas no pueden producir un doble perfecto del mundo, no pueden reproducir la verdad del mundo en sus obras, sino que ellos crean una especie de sistema plástico que está basado sí en lo que ellos observan en el mundo, pero que genera una realidad paralela al mundo. Ya lo decía Cézanne, el arte es una realidad paralela a la naturaleza. Y el arte moderno, y en particular el arte abstracto, son, diría yo, la manifestación estética de esa ruptura fundamental que caracteriza el pensamiento moderno entre nuestras herramientas intelectuales y el mundo. Como
por supuesto, se da entre las herramientas estéticas, las herramientas de los artistas plásticos y también la imagen del mundo.